El 27 de febrero empieza la temporada de eclipses, la primera del 2025, que se va a dar en el marco de la luna nueva en Piscis, que abre las puertas hacia un periodo de tu vida de gran evolución en el que se aceleran muchos procesos y quizás puedas sentir que estás perdiendo el control, que tus emociones te desbordan, que estás súper sensible. Si te está pasando eso, quiero que sepas que esto está totalmente relacionado con lo que nos toca transitar en esta etapa, y en este video voy a ayudarte a que entiendas desde un contexto un poco más amplio y a mayor profundidad para qué te está ocurriendo todo esto y cómo podés aprovecharlo a tu favor. Así que si te resuena, te invito a que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Gaby y me pone muy contenta que estés hoy acá conmigo para que hablemos de la luna nueva en Piscis del 27 de febrero. Esta luna nueva viene muy potente porque es la última del año astrológico y al mismo tiempo abre la temporada de eclipses. Esto la carga de una potencia, de una fuerza más bien muy particular. En la temporada de Piscis siempre estamos como en esa etapa de hacer resumen, de reflexionar sobre todo lo que trabajamos en el ciclo, del momento de nuestra vida en el que estamos. Y la realidad es que por la naturaleza de este signo, que es gobernado por el elemento agua, es un momento de mucha sensibilidad en el que podemos sentir mucha gratitud por lo que hemos logrado, pero también esto de la nostalgia de lo que queda atrás y la tristeza de no poder seguir en ese momento que tan feliz nos hizo en un pasado. Es un momento en el que se mezclan muchas cosas, sin embargo también en el que al ir dejando atrás, al ir cerrando el ciclo que nos marca la temporada que nos toca cerrar, vamos creando espacio para lo nuevo, vamos haciendo lugar para vislumbrar también nuevos caminos, nuevos senderos a recorrer en los próximos meses. Pero para poder realmente dar un paso hacia lo que va a venir, tenemos que animarnos a soltar lo que toca dejar atrás. Al hacer esta una luna nueva, trae consigo una fuerza de inicio muy grande. Es como un inicio en el final del ciclo. Tenemos que entender que en este final del ciclo hay cosas que nos toca dejar atrás para poder arrancar a tono con lo que la vida nos va a pedir en este inicio. Y siempre en astrología las lunas nuevas, como seguramente ya sepas, tienen una connotación de momento para sembrar intenciones. Sin embargo, como esta luna nueva está 100% alineada con los eclipses, no es un momento en el que vas a poder sembrar intenciones a conciencia o desde tu iniciativa, sino que siempre las lunas nuevas eclipsadas o que responden a temporadas de eclipses como esta, hay mucha energía disponible para que algo mayor, para que algo más grande siembre intenciones, ponga una semilla en tu vida para que empiece a florecer algo que tiene mucho que ver con tu camino de evolución. Entonces, en este momento en el que, como decía, nuestras emociones están a flor de piel porque es la temporada más hipersensible del zodíaco, quizás estemos viviendo situaciones que nos hagan sentir en el desborde total, y una particularidad es que, como en todas las temporadas trabajamos con ejes de signos, en esta temporada trabajamos con Piscis, que es el sentir, la emocionalidad, la intuición y todo esto que decía, pero también trabajamos con Virgo, que es el orden, el control, la lógica, la racionalidad. Por el hecho de que estamos entrando en un ciclo en el que la energía de Virgo se está volviendo un karma a trascender, y la energía de Piscis, el punto hacia el que evolucionar, que de esto ya hablé en mi especial de los nodos lunares, que si no lo viste te lo voy a dejar sugerido en la descripción del video. Por el hecho de que estamos en este ciclo, es más que probable que estemos cerrando esta etapa, este año astrológico, con las emociones a flor de piel, la intuición muy despierta, dándonos cuenta de que hay cosas que no están del todo bien y que quizás nos tocaría soltar, pero nuestro costado virginiano nos lleva a querer trabajar con eso desde un lugar de mucho control, desde la lógica, desde la razón. Y la realidad es que lo que sea que estés viviendo en este momento
es probable que sea imposible de controlar o de comprender desde la lógica y de la razón. Hay órdenes mayores que están generando que en tu vida haya ciclos que se tengan que cerrar, que esto no quiere decir terminar con todo, a veces es cerrar en el sentido de modificar actitudes, modificar hábitos, modificar patrones, un estilo de vida que tiene que cambiar. Hay algo que no está funcionando, que no está bien y que la vida se está encargando de hacerte entender, que puedas ir ganando conciencia de que hay algo que tiene que cambiar, modificarse, cerrar, para que entres en una nueva etapa. Y justamente es esta nueva etapa en la que también la vida va a interferir, el destino o tu alma incluso, que puede que tu alma te esté guiando hacia nuevos caminos que tu razón todavía no puede procesar como válidos, ¿sí? Entonces, esta luna nueva responde a esta idea de que la vida te va a ayudar sembrando una semilla en tu camino, te va a ayudar porque va a empezar a emerger algo, a florecer, se va a empezar a materializar algo que quizás ahora no podés intuir como posible y que tiene mucho que ver con tu evolución. Entonces, este es un momento, las energías de agua siempre tienen que ver con la entrega. Sin embargo, la energía de Piscis tiene mucho que ver con la rendición. Y no la rendición desde un lugar de frustración, aunque a veces rendirnos puede llegar a ser entendido de esa manera, sino la rendición a una presencia más grande que te está indicando que si vos entregás, si vos soltás tu necesidad de control, si vos te haces cargo de que no todo depende de que lo manipules y de que lo quieras hacer encajar de la manera adecuada como tendría desde tu lógica que ser, si soltás eso pueden ocurrir movimientos inesperados que a la larga te beneficien mucho y ante los que quizás en un futuro puedas sentir mucha gratitud. De esto va esta luna nueva, de entender que quizás cuando estamos queriendo controlar desde la lógica, eternizamos nuestro sufrimiento. Y también cuando queremos controlar por miedo a que si dejamos de controlar todo se vuelva un caos, estamos también desconfiando de nuestro camino de evolución, porque no hay garantía, nadie viene con un libro escrito de todo lo que le tiene que pasar en su vida y menos con un manual de instrucciones para saber cómo hacer las cosas para que todo sea de la manera en la que uno espera. La vida es constante movimiento, es constante improvisación. Entonces estamos en este momento en el que no nos queda más que rendirnos o entregar los problemas, el desborde, entregar el dolor, la angustia, el enojo, entregarlo, vaciarnos de todo lo que nos está manteniendo estancados o estancadas en un lugar que nos impide ver que el camino sigue, que hay para adelante y que simplemente haciendo este gesto de soltar pueden empezar a materializarse muchas cosas o a correrse muchos velos que nos permiten empezar a vislumbrar esto, ¿no? Como un mundo increíble que hasta ahora no habíamos podido ver. Entonces, ¿de qué manera podés aprovechar esta luna nueva? ¿Podés hacer algo para que más allá de saber que es la vida la que se va a encargar de sembrar esa semilla y de indicarte hacia dónde ir, que puedas realmente sentir que estás aprovechando? Bueno, en primer lugar, como siempre digo, cuando empieza la temporada de eclipses es momento de ponernos en modo de observadores. Entonces, observa cuáles son los ámbitos de tu vida en los que sentís que hay más desborde, en los que sentís que tenés mayor necesidad de control, en los que tu lógica te lleva justamente a querer encontrar respuestas, a enojarte, a desconfiar. ¿Cuáles son estos ámbitos? Esto es como un ejercicio que a lo que te conduce es a poder entender que es en esos aspectos en los que vas a estar trabajando durante las próximas temporadas de eclipse, esta que está ocurriendo a partir de esta luna, la próxima que se va a dar en la segunda mitad del año y la primera del 2026.
Estas temáticas que ahora están mostrando desborde, descontrol y y llevándote a experimentar cierto caos, son las que te están marcando que viene mucha evolución para vos en ese ámbito. Entonces, eso en primer lugar, observar y sentir que la vida también es tu aliada, porque te está ayudando a que veas que ahí es donde te toca mover, donde te toca ser más adaptable, donde te toca dejar el control. Y en segundo lugar, observar también qué es lo que se te empieza a mostrar, que a veces no nos damos cuenta de que justamente eso que queremos eternizar o mantener en una caja, que se conserve de la misma manera para siempre, es justamente lo que nos impide que haya un despliegue de nuestro ser hacia lugares que no esperamos. Es como si hubiera mucho un mensaje de querer evolucionar y querer que nuestra vida sea cada vez mejor y que nuestra conciencia se expanda, pero cuando llegan las pruebas y las oportunidades, como si quisiéramos quedarnos para siempre en el mismo lugar. Ok, yo quiero evolucionar, pero acá, con la vida que construí, o sea, que nada cambie, pero que yo sienta que evolucione. Y generalmente no ocurre eso, porque lo que vinimos a hacer como seres humanos lo vamos descubriendo a medida que nos vamos moviendo de lugar, a medida que nos abrimos, no a medida que nos cerramos. Porque si nos cerramos, bloqueamos nuestro proceso de expansión. Es como querer que una semilla dé su fruto, pero tenerla encerrada en un frasquito miniatura y frustrarnos porque esa semilla no crece como imaginamos o como su potencial indica que ha venido a crecer. Lo mismo con los seres humanos. Nuestros procesos generalmente van ocurriendo de una manera tan sorpresiva que para que sigan su curso, nuestra mente tiene que dejar de controlar, porque si no, frenamos nuestro proceso de evolución. Y esta luna nueva un poco viene a recordarnos eso. Sin duda es un momento de emociones a flor de piel en el que podés estar experimentando angustia, tristeza, dolor, desilusión, muchas cosas que profundamente lo que proponen es que entres en contacto con tus emociones y que también observes cuáles son los aspectos de tu ser, cuáles son las decisiones que te llevaron a este lugar, pero no desde un lugar de culpa, sino porque a veces cuando, por ejemplo, la energía de Piscis es muy fuerte en una carta natal o la energía de Neptuno, puede ocurrir que quien tiene esa energía proyecte, sueñe, sea sumamente fantasioso y lo canalice en aspectos de su vida o en situaciones que no le llevan a un nivel de expresión como lo que propone en esencia la energía de Piscis, que es una creatividad mágica. Si vos tenés mucha sensibilidad en tu ser y la proyectás en lo que esperás de una persona, por ejemplo, de una relación, y después esa persona no cumple con esas expectativas idealizadas que tenías, es más que probable que tarde o temprano caigas en un periodo de angustia, de desilusión. Pero si vos tenés una carga pisciana o neptuniana, para quienes conozcan más del tema astrológico, y la canalizás en tu camino espiritual, en obras creativas llenas de inspiración y de sensibilidad, en caminos como las terapias, como la música, es más que probable que puedas entender que lo que proyectes sobre una persona no es más que esa posibilidad que tenés de ver el punto de belleza máximo al que podrías llegar, pero que todavía no está ahí, que todavía está cometiendo errores, porque es un ser humano caminando sobre la tierra. Entonces, que en lugar de sentir desilusión por lo que esa persona está haciendo, que puedas seguir fortaleciendo desde tu sensibilidad estos caminos que son más nutritivos para tu ser y para tu alma. Creo que si entendés que la energía de Piscis se puede manejar de esta manera y que es lo mejor para tu desarrollo humano, ya estás del otro lado. Quizás todo lo que toque ver en este momento que nos desilusiona no sea más que es una oportunidad de
dejar de usar las energías de la manera en la que no nos conviene, y no desde un lugar de control, sino que cuando no conocemos los potenciales que nos dan nuestras influencias cósmicas, es muy común que vivamos situaciones que nos polarizan o que nos hacen enojar, para que podamos ir en busca de ayuda, ir en busca de estos conocimientos que en definitiva lo que nos ayudan es a volver a ese potencial, a ese talento natural que tiene el ser humano, y que cuando entra en contacto con estos saberes es como que ilumina un costado de la conciencia y del alma muy desconocido. Entonces, todo lo que sea que te esté pasando, trata de observarlo como qué te está queriendo mostrar esta desilusión, este engaño, esta tristeza, o incluso si estás en un muy buen momento de tu vida, bueno, ¿qué te está queriendo mostrar eso? Y ¿qué más te va a traer la vida en esta etapa en la que se empiezan a acelerar procesos sumamente positivos o alineados con tu evolución? Entonces, si todo esto que te cuento te resuena o te hace algún sentido o te nace alguna reflexión para compartir, te invito a que aproveches el espacio en los comentarios, que dejes por ahí todo lo que quieras, que siempre que venga con respeto y con ganas de intercambiar, para construir, para tejer redes, es más que bienvenido. Espero leerte por ahí. Bueno, ¿en qué grado se va a dar esta luna nueva? En el grado 9 de Piscis. Fíjate qué hay en ese grado de tu carta natal, si la conoces. Entre los grados, yo diría 4 y 13 de Piscis, todo lo que haya por ahí, planetas, puntos importantes como el ascendente, el descendente y todo eso, va a ser muy afectado por estas energías de esta luna nueva y lo que se empieza a abrir a partir de ahora. También lo que haya en la casa opuesta complementaria, que es la casa de Virgo, por el simple hecho de que, como estamos trabajando con ir hacia lo pisciano, nos toca trascender muchas cuestiones de Virgo. Esto no quiere decir dejar de operar desde nuestro costado virginiano, sino dar un giro, encontrar formas nuevas de usar nuestra mente, de usar nuestra lógica, de conectar con la razón, que no sean tan rígidas, que sean más adaptables y más conectadas también con esta apertura hacia una visión sensible, intuitiva, más mística, que empieza a desarrollarse en esta etapa. Entonces, son esos los grados que más afectados van a estar en tu carta, y obviamente la casa sobre la que se dé esta luna es la que va a dar mucho contexto al significado o a los significados que podés ir descubriendo a medida que vengan los eclipses relacionados con ese ámbito de tu vida, ¿sí? Por otro lado, es importante que recordemos que Piscis tiene dos planetas que lo gobiernan. Uno que es el regente antiguo, que es Júpiter, y otro que es Neptuno, que es el regente moderno. Júpiter está en el signo de Géminis y está en cuadratura con esta luna nueva. Si bien este es un momento en el que Géminis, por ser un signo de aire, nos está ayudando a encontrar nuevas alternativas, a ser flexibles, a ilusionarnos con los nuevos caminos, con las nuevas oportunidades, y a permitir que eso que antes no contemplábamos como posible se expanda, ¿sí? Como esto de diversificar la energía y expandirnos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque al estar en cuadratura con la luna nueva, hay como una cuestión de la energía de Piscis nos lleva a sentir mucho, y a veces, para no sentir, preferimos escapar, preferimos diversificar nuestra energía, pero no de manera creativa, sino como algo escapista. Tenemos que tener cuidado en este momento de no estar cayendo en ese escapismo, de, por ejemplo, estar lidiando con una situación súper conflictiva y en vez de aprovecharla para reflexionar, no sé, desconectar por completo y escapar, porque todo lo que implique un escape más tarde va a generar karma. Cuando hablamos de eclipses, yo me permito hablar de karma y dharma porque es lo que toca. Si vos te estás queriendo escapar de algo que ahora te pide evolucionar, tarde o temprano tenés que saber que eso te va a traer cosas negativas a tu vida que también tendrán que ver con tu evolución, pero mejor aprovechar a tiempo. Y por otro lado, el regente moderno de Piscis es Neptuno, está en el signo de Piscis a punto de cambiar a Aries. Son los últimos meses que vamos a vivir con Neptuno en Piscis, por lo tanto también está reafirmando mucho esto de estar en una etapa en la que
por una razón que va más allá de lo individual. O sea, Neptuno tiene que ver con la misión universal. ¿Por qué? Porque Neptuno habla del amor universal, el amor por todas las formas de vida, por todas las especies, por toda la inmensidad. Entonces, la misión universal que todos los individuos estamos cumpliendo en esta etapa es entender, en primer lugar, que estamos conectados, que hay una esencia energética, cósmica, que nos atraviesa y que nos une. Entonces, volver a esto nos recuerda también que nunca estamos separados de nada, que nunca estamos solos, que nunca estamos perdidas ni desprotegidas, porque hay algo más grande que nos creó en unión a todo lo que nos rodea y que por lo tanto nos está cuidando. En segundo lugar, también nos ayuda a recordar la influencia de Neptuno en Piscis, nuestra capacidad de crear porque al estar en conexión con el todo, también desde la forma en la que movemos nuestras aguas, nuestras emociones y empatizamos con lo que nos rodea, podemos generar creatividad o destrucción. Entonces también esto es un mensaje de vivir este momento, más allá de que lo que nos refleje sea quizás algo triste, vivirlo entendiendo de que hay una responsabilidad individual que afecta en esta totalidad de la que todos y todas formamos parte, ¿sí? Y por último también Neptuno en Piscis tiene una connotación sumamente espiritual. Por lo tanto, este es un momento en el que si no has trabajado mucho este costado de tu ser, o quizás lo has trabajado, cuando uso la palabra espiritual, la uso porque es fácil que todos resonemos con el significado que hay detrás de eso, pero no la uso hablando de ninguna postura en la que considere que hay alguien que es más o menos espiritual. Simplemente es como una posibilidad de alinearnos todos en un significado para que eso tome fuerza y también inspire visiones, imágenes en cada quien que escuche este mensaje. Entonces también estamos en este momento de observar ¿qué tanto de esto hay en nuestra vida y cuánto nos está haciendo falta para poder lidiar con este exceso de control, con la hiperracionalidad de manera más pacífica? Porque también Piscis habla de eso, de la paz. Entonces, quizás en otra etapa de tu vida practicabas mucho meditación y eso te hacía bien y te daba mucha paz, y este sea un momento en el que sientas nostalgia por recobrar eso, por recuperar esos estímulos, ese estilo de vida que también te hacía. Bueno, en parte la vida te va a guiar a que llegues a ese lugar de reconectar, pero si vos ya sentís que te hacía bien, podés dar los pasos para volver a ese lugar. O quizás nunca se te ocurrió conectar con algo así, la espiritualidad para vos no tiene sentido. Bueno, posiblemente la vida en esta etapa te guíe a buscar algún camino más cercano a eso para que trabajes con el perdón, con la sanación, con la intuición, con la sensibilidad. Y cuando hablo también de espiritualidad no hablo de ningún tipo de fe religiosa, aunque cada quien elige qué camino tomar, pero no lo digo para imponer ninguna idea, sino un estado del ser en el que hay sensación de paz, de estar completos y alineados con esta esencia creadora que todo lo compone. Entonces este es un momento de ir hacia eso, y cada quien va a vivir lo que le toque vivir. Por eso tampoco quiero dar consejos en este video. Sin embargo, si al escucharme te surgen dudas sobre lo que podés esperar, tomando en cuenta tus energías, tu carta, bueno, podés dejar las preguntas que quieras y sabes que voy a dejarte algún mensaje para que por ahí ganes un poco más de claridad. Entonces, Neptuno está en conjunción al nodo norte en Piscis, a Mercurio en Piscis, a Saturno en Piscis. Es mucha la energía pisciana de esta etapa y está indicando justamente que es momento de sentir. Depende de cada quien cómo se va abriendo y qué tan desbordante pueda llegar a ser esta etapa de su vida. Nos toca naufragar en las mareas piscianas, pero no es lo mismo lanzarnos a esas aguas sin estar prevenidas de lo que podemos encontrar ahí, a lanzarnos sabiendo cómo aprovechar las mareas. Entonces creo que esta es una etapa clave
para que reflexiones, para que observes qué es lo que se te está mostrando, y después más adelante irán llegando los mensajes de los eclipses que están por venir. Voy a hacer, como siempre, los especiales hablando de qué podemos esperar y qué energías se van a estar moviendo, pero en esta introducción, en este ir avanzando en la temporada, yo creo que con estos mensajes ya quedó bastante claro qué es lo que podemos llegar como mínimo a sentir. Por supuesto que podría hablar mucho más, pero prefiero dejarlo acá, no dar consejos. Cualquier duda que te surja es bienvenida en comentarios, pero no son momentos para dar consejos, porque realmente esto es algo que depende más de tu misión del alma que de la visión de cualquier astróloga. Nosotros estamos acá para ayudar a traducir la información, cada quien desde su perspectiva, pero es importante que de manera activa apeles a tu intuición, reflexiones, estudies, te formes. No implica ir a una escuela, salvo que te interese, pero que tomes tu parte y que no tomes el lenguaje astrológico como una herramienta de dependencia, sino como oportunidad para desarrollar tu conciencia y también seguir descubriendo desde tu propia perspectiva qué es lo que está pasando y para qué. Así que, dicho esto, espero que te haya gustado mi video. Si es así, te invito a que lo demuestres con un me gusta, compartiendo, comentando, o incluso, si todavía no lo hiciste, sumándote al canal, dándole a la campanita de notificaciones para que recibas los avisos cada vez que subo un nuevo video. Dicho esto, me despido, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar acá y nos vemos pronto.